Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de OSPF y de paso vamos a hacer una práctica sobre el manejo de OSPF entre diferentes marcas. Para esto vamos a utilizar GNS3. Entonces, GNS3 es un emulador de redes que te permite utilizar diferentes tipos de marcas de dispositivos, virtualizando en sí el sistema operativo del router, del switch, del servidor que querrás utilizar y permitiéndote conectarlos entre sí mediante conexiones lógicas. Ahora, lo bonito que tiene GNS3 por encima de Packet Tracer, uno es que te da la compatibilidad con múltiples marcas y segundo, que es dentro de los mismos equipos Cisco, de los routers Cisco, te da mayor funcionalidad, tiene más comandos, se habilita más opciones, entonces te permite tener práctica en configuraciones un poco más avanzadas. Ahora, el, yo subí un video donde les explicaba cómo hacer la instalación de este software, también cómo hacer la importación de imágenes para router Cisco. Lo que vamos a hacer ahora, yo estoy asumiendo de que ya tienen listo la parte de Cisco, y lo que vamos a hacer ahora es agregar un router de MikroTik. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento, primero voy a armar una topología rápida entre dos dispositivos de... Perdón, vamos a poner dos dispositivos routers Cisco y a cada uno le vamos a colocar su switch y le vamos a poner una computadora y todo lo ponemos sobre la Virtual Machine de GNS3 para que todo se muele en el mismo entorno. No necesitamos nosotros tener conexión a ese dispositivo. Queremos que todo sea sobre la red de GNS3. Entonces vamos a conectarlo. Estos switches que vienen preinstalados en GNS3 les van a permitir hacer configuraciones básicas de puertos de acceso y troncal. Y también van a tener lo que son las Virtual PC, que son computadoras virtuales sencillas que le van a permitir lo básico como configurar una dirección IP, probar ping, trace route, para que ustedes puedan verificar la conexión. Vamos a hacer la conexión entre mis equipos. Como pueden ver, es muy parecido a lo que es Packet Tracer. Con una otra cosa también es que no hace mucha diferenciación en los medios de comunicación. Entonces, solo es una conexión lógica. Ustedes ya pueden agregarle interfaces seriales, interfaces Ethernet, depende de lo que tengan disponible. Pero en sí GNS3 como tal no se preocupa mucho de este aspecto. Vamos a activar aquí con esta opción que tenemos arribita a la izquierda. Me va a permitir ver los puertos que he ido utilizando para que me sea más fácil armar el diagrama. Y le vamos a agregar un poco de información respecto a qué va a estar en esta red. Entonces vamos a poner una subred acá arriba, otra subred por acá, 20/24. Y vamos a poner aquí una subred de 10.0.0.0/30. El router de la izquierda va a ser el punto 1. El router de la derecha va a ser el punto 2. Un segundo. Ahí está. Y le vamos a cambiar el nombre. No va a ser IO1, va a ser router 1 y va a ser router 2. Perfecto, entonces después puedo encenderlo. Si quiero encender todos mis equipos, porque mis routers y mi PC vienen desactivados, vamos a darle aquí en el botón encender. Y vamos a darle un momento para que cargue. Entonces vamos a ir abriendo la consola. Esto a la hora de instalar ustedes GNS3, tienen la opción de elegir instalarse esta interfaz de sesiones remotas, que es básicamente un PuTTY modificado. Y un segundo, es un PuTTY modificado que me va a permitir tener múltiples ventanas con las sesiones abiertas. Entonces de aquí voy a poder trabajar con mis routers, simulando todo lo que necesito. Entonces lo que vamos a hacer es armar una topología rápida. De hecho, déjenme ver cómo puedo hacer para aumentarle el tamaño de la fuente.
A ver. Estoy notando que no me gusta mucho el tamaño que estamos teniendo ahorita. Tal vez pueda hacerlo por sesión. Parece que no. Qué mal. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo un poco para que se pueda ver mejor. Ahí lo vamos a tener para que se pueda ver un poco mejor. Muy bien. Entonces, esto va a ser una configuración igual que lo estábamos manejando en Packet Tracer. Config T. Y yo tengo dos interfaces en este router. Tengo la interfaz E0/0 que está yendo hacia la red local y el E01 que va yendo hacia la red WAN, hacia la conexión. Entonces aquí a la izquierda va a ser también el punto 1 y lo mismo acá para el router 2. Muy bien. Entonces en esta parte yo puedo empezar a configurar. Oh, acá se me escapó un punto 1. Vamos a quitarlo. Y puedo decir interfaz E00 y la dirección IP. 132.168.11/24. No shutdown. Luego voy al E01. Le digo dirección IP 10.001/30. No shutdown. Quiero que tengan cuidado a la hora de manejar GNS3 porque van a notar que a ellos no les interesa mucho vincular el estado del real de la interfaz del que está configurado con el que aparece aquí. Entonces, por ejemplo, ahorita aparece verde a pesar de que la interfaz está apagado. Y es porque GNS3 no se preocupa mucho de replicar lo que está pasando internamente. Entonces, solo lo coloca en verde si el equipo está encendido, lo coloca en rojo si está apagado. Así que les recomiendo que tengan mucho cuidado. Muy bien. Entonces ya tengo mis dos interfaces activos, su direccionamiento IP, y ya puedo hacer la configuración de OSPF. Router OSPF 10, vamos a utilizar el proceso 10. Coloco mis dos redes, Network 192.168.10/24 y en el área 0. El otro va a ser Network 10.0.0.0/30, área 0. Y si quiero estar un poco más seguro, puedo acordarme de usar el passive-interface y de tener los mensajes de OSPF sobre esa interfaz. Ahora tenemos nuestra red de OSPF funcionando en el router 1, solo que todavía no hay nada en el router 1. Entonces, paso ahora al router 2 y configuro todos los interfaces y OSPF y las configuraciones de OSPF que necesito. Entonces, interfaz E00, le agrego su dirección 2.1/24, no shutdown, y luego me voy al E01 y le configuro su dirección 10.0.0.2, perdón. Ahí, /30. Le pongo no shutdown. Ahora, una vez que ya configuré mis dos interfaces y ambos están activos, puedo hacer la configuración de OSPF. Router OSPF 10, Network, y agrego las dos redes. 2.0/24, área 0, y 10.0.0.0/30, área 0. Y también puedo tomar la misma medida de seguridad. Activar el interfaz pasivo, colocar como interfaz pasivo el Ethernet 00. Y podemos ver que ya se activó en ese momento una sesión, pasó del estado loading al estado full y ya están intercambiando información entre los dos routers. Vamos a hacer un show IP route, bueno, show IP OSPF neighbor, vamos a empezar con ese. Y podemos ver a nuestro vecino. Como no le especificamos un router ID, él solito se asignó como router ID su IP más alta. Y si yo hago un show IP route, puedo ver que aprendí su red de mi vecino, la 192.168.10/24. Entonces podemos ver que lo que hicimos ayer con Packet Tracer se puede replicar fácilmente en GNS3. Ahora, quisiera hacer la parte de las PCs,
porque a veces es un poco confuso. Vamos a hacer doble clic. Y se abre una nueva consola dedicada a esa PC. Ahora, van a ver que vamos a tener varios comandos que ustedes pueden utilizar. Nosotros ahorita no estamos usando DHCP ni nada de ese estilo, entonces vamos a poner IP. Y después de IP ustedes pueden empezar a colocar directamente la información. 192.168, vamos a decir que este va a ser el 1.2. Le ponemos la máscara de subred y le ponemos el gateway 1.1. Y procede a verificar si no hay un duplicado. Como no hay ningún duplicado, me dice que ya está listo para configurarse. Y yo puedo probar ping a mi gateway. Funciona. Lo cancelo. Ping hasta el router 2. Funciona. No puedo llegar todavía a la PC2 porque la PC2 no tiene dirección IP. Entonces, denme un segundo, le vamos a dejar su comentario de que este es el 1.2 y el otro de la derecha va a ser el 2.2. Entonces también le vamos a dejar su comentario. Y abramos la sesión a la PC2. Y hago lo mismo. Su dirección IP, la 2.2, /24 y su gateway. Le voy a tomar un segundito. Y ahora sí podemos verificar si llega hasta el otro extremo. Y vemos que podemos hacer el ping de un extremo al otro. Entonces de esta forma pudimos replicar de forma exitosa lo que hemos trabajado el día de ayer. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con la parte de MikroTik. Para hacerlo, déjenme que les paso, me olvidé de pasarles el link sobre Google Drive, pero ustedes ya lo tenían el link de OneDrive que les había pasado antes. De todas formas, denme un segundo, lo subo a Google Drive y se los paso. A ver, lo estoy subiendo ahorita aquí por Zoom, por si lo quieren descargar. Van a ser dos archivitos, uno ya se subió, que es bastante liviano, y otro va a tomar un ratito. Es una imagen del sistema operativo de MikroTik, 33.2 megas, así que puede tomar un minutito. Mientras tanto les explico un poco cómo funciona este aspecto de GNS3. Pasa que dentro de GNS3 ustedes pueden empezar a incluir múltiples dispositivos. A ver si... Ya se avivaron y ya no lo muestran todo, pero antes te mostraban todas las opciones de los templates que ellos tenían disponibles. Ahora, uno también puede diseñar en base a algún router, algún firewall que uno conozca bastante bien. Uno puede diseñar lo que ellos llaman una appliance template, una planilla para una appliance, para un dispositivo, y generarla para que GNS3 también pueda utilizar ese dispositivo en particular. Ahora hay personas que ya han desarrollado esa misma solución para MikroTik. Y para importarlo nos vamos acá a File, Import Appliance, y nos pide irnos a buscar la imagen. Y ese es el archivito que les he compartido, MikroTik /CHR. Y lo que ese CHR de MikroTik, y vean que este tipo de solución solo te deja usarlo si es que estás usando la máquina virtual de GNS3. Vamos a darlo en los valores básicos. Lo que es CHR por parte de MikroTik es lo que ellos llaman el Cloud Hosted Router. El router que ustedes pueden instalar en la nube. Lo que pasa es que MikroTik originalmente era solo el sistema operativo del router, diseñado para que vos lo instales en cualquier computadora que te diera la gana y lo convertías en router. Hay un poquito de historia de MikroTik. Ellos son de Latvia.
Y por esa razón ellos eran dependientes en ese tiempo que inició esto de ciertas normas que se habían quedado por base de el gobierno que habían tenido con la Unión Soviética. Y dentro de esas normas que tenían, se manejaba que ellos no podían comprar ciertos productos a países extranjeros como Estados Unidos. Entonces estaban limitados y no podían comprar, por ejemplo, no se podían comprar router Cisco, switches Cisco, tenían que limitarse a lo que estaba en el mercado local, cosa que no era mucho. Entonces ellos o podían trabajar con productos del extranjero, sí podían llegar a importar con permisos, podían importar productos extranjeros, pero el costo era elevadísimo. Entonces lo que han hecho estos señores fue, ellos eran un proveedor de servicio ahí en Latvia y diseñaron su propio sistema operativo para ejecutar funciones de router en una computadora. Esto es lo que sacaron, lo que ellos llaman el router OS, el sistema operativo router. Después se dieron cuenta que les funcionaba bien y se empezaron a sacar su propio hardware compatible con ese tipo de solución, para que ya no tengas que depender de toda una computadora, sino que tal vez querías vos un router sencillo, pues ya podías comprarte una plaquita con una cantidad básica de interfaces y sin muchos recursos, que es lo siguiente que ellos hacían. Hasta hace algunos años, hablo hace unos 8 años, 9 años, no podías encontrar el producto como tal. O sea, el router cerrado era medio complicado. Lo que sí te vendían ellos era la placa. Y ya te decían que vos te compres un case, algo para poder manejar tu router. En que me acuerdo que también había ese mercado a nivel Latinoamérica de gente que te vendía el case de MikroTik y fabricaban diferentes versiones. Fueron creciendo y también se inventaron su hardware dedicado, funcional, lo que ustedes ya pueden encontrar hoy día, que ya viene con su sistema operativo instalado. Ahora, hay ciertos clientes que les sigue gustando la idea de yo quiero armar mi propio router MikroTik con mi hardware. Porque el hardware más fuerte que vos tenés no me alcanza, yo quiero tener mi propio hardware. O lo quiero instalar como máquina virtual, que sea común. Yo en particular, con la empresa que trabajo, tenemos varios data centers y en cada uno manejo un router MikroTik virtualizado para temas ya sea de firewall, de servidor de VPN, entre otras cositas. Entonces ellos te ofrecen la opción de instalártelo como máquina virtual con la limitante de que es con licencia. Entonces ellos te dicen la licencia es una compra, una por vida, para toda la vida, pero el precio varía según cuánto querés que sea la velocidad máxima de transferencia en el dispositivo por interfaz. Entonces no es tan elevado, creo que el más caro ronda los $100, algo así, para 10 gigas por interfaz. Pero aún así ustedes pueden instalar ese producto de forma gratuita y de forma ilimitada, pero con la limitante que solo va a permitirle 1 megabit por segundo de tráfico por interfaz. Y ese producto ellos lo llaman el CHR, el Cloud Hosted Router. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar aquí. Y para eso nos dicen, tenés que conseguirte la imagen. Y estas son las versiones eh, más actuales, las que ellos piensan soportar de momento, darle soporte. En particular yo les pasé la imagen de la 6.47, que sería la estable más nueva. Y lo que pueden hacer es, o si quieren pueden mandar a download, dándole clic, y le va a abrir, como está abriendo a mí, bueno, en la otra ventana me abrió la página de MikroTik y me empezó a descargar. O si ya la descargaron ustedes de la página oficial, o ya lo mandaron a descargar, pueden darle importar y escogen la imagen. Sí, a veces, según él, no es el archivo original, pero yo lo descargué hace rato, así que sí es. Es el que haya pasado algo raro. Entonces le damos un momento, va a cargar. Y a ver, vamos a darle refresh a ver qué pasó. A ver, vamos a darle siguiente, a ver si ya parece como que no me estuviera apareciendo. No. Ok, no le está gustando, quiere que lo vuelva a descargar, no hay ningún problema. Le doy clic download, me abrió una ventanita y vamos a esperar un rato aquí.
Muy bien, ahora sí, veamos si ahora sí le gusta la imagen. Ahí está. Sigue diciendo que no. Vamos a probar. Vamos a chequear esta opción, a ver. Vamos a permitir, según él, imágenes modificadas, pero la verdad que no las estamos modificando, entonces nomás su locura. Vamos a ver si nos la acepta. Ahora sí. Entonces antes de subirlo, asegúrense de chequear esta opción de Allow Custom Files, porque según GNS3 esta imagen está modificada, pero la acabamos de descargar. A no ser que alguien me esté atacando en medio camino, no veo para qué. Muy bien, le damos siguiente, le decimos que sí queremos que se instale. Y nos tira unas advertencias de cómo va a funcionar este router. Nos dice si querés que el disco principal sea de otro tamaño, si querés aumentarle el tamaño al disco inicial, hacerlo antes de hacer el primer booteo, antes de iniciarlo por primera vez. También nos dice la consola va a estar disponible una vez que la instalación se complete. Entonces la mayoría de los clientes de SSH o Telnet van a seguir tratando de reconectarse, entonces seguramente vas a tener conexión una vez que la instalación esté completa. La contraseña por defecto, el usuario por defecto es admin y no tiene ninguna contraseña. Muy bien. Y de ahí nos habla un poquito de las diferencias entre hacerlo virtualizado o hacer un MikroTik real. Cuando le damos Finish, me dice que ya está instalado mi dispositivo. Y no, ya aparece aquí. Entonces vamos a agregarlo a la topología. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado con estos dispositivos personalizados es que algunos tienen unas reglas medio extrañas y algunos, por ejemplo, no te dejan cambiar los interfaces una vez que el router está encendido. Entonces vamos a procurar encender primero los interfaces, conectar los interfaces antes de encenderlo. Ahora, acabo de ver algo que no me gustó. Este router solo está con 2 interfaces por defecto y para la mayoría de los laboratorios que vamos a hacer no me sirve. Entonces me voy a ir a Edit, Preference y vamos a buscarlo el dispositivo. Va a estar por aquí en QEMU, máquinas virtuales de QEMU. Aquí podemos editarlo. No me gusta que tenga tanto nombre. Le vamos a quitar, le vamos a poner MikroTik nomás. Puedo aumentarle la memoria RAM, el CPU según vea necesario. Pero me voy a Networks y le digo cuántos adaptadores quiero. Le vamos a poner 4 por ahora. Ustedes pueden aumentarle la cantidad de adaptadores que quieran. Ok, aplicar. Y listo. Ahora cada vez que yo agarre un nuevo router, va a tener sus nuevas interfaces. Entonces vamos a hacer Ether 1 al router 1. Esa interfaz 02. Ether 2 al router 2. La interfaz Ether 2. Y le vamos a poner también un switch con su computadorita. Todo en la máquina GNS3 porque todo está ejecutándose ahí. Este 3 va a ir al switch 3 y la PC3 también al switch 3. Entonces vamos a acomodar un poquito las etiquetas de los interfaces para asegurarnos que todo esté bien. Y procedo a encender el router y también la PC. Vamos a darle doble clic para que me abra la consola. No se vayan a desanimar si es que tarda la primera vez que abren un router MikroTik en GNS3, si tarda mucho. O si tienen que estar reiniciando su GNS3 después de un rato. Es a veces un poquito pesado, pero vamos a ver si ahorita me funciona la primera. Si no, vamos a tener que darle un tiempo. Entonces probamos. Esto ya está instalando. Y algo más que pueden hacer también si están teniendo problemas, si está tardando mucho en iniciar. Si ustedes quieren pueden aumentarle la capacidad, aumentarle más RAM para que así trabaje de forma más efectiva. Lo malo es que mientras más RAM le den, más va a ocupar obviamente de la máquina virtual y va a
va a hacer más carga para su dispositivo. Ahorita yo de momento, según mi computadora, mi GNS3 está bien. No está muy cargado, entonces puedo darle nomás un poco más de carga si quisiera. Y tal vez vamos a tener que hacerlo porque lo estoy viendo que está tomándose su tiempo. Lo que vamos a hacer mientras estamos aquí es, vamos a agregar uno más y vamos a ver si dándole mayor cantidad de RAM se ejecuta más rápido. Dale OK y lo vamos a iniciar. Abrir su consola también. Vamos a ver si alguno de los dos responde más rápido. Okay. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo en esto, entonces en lo que se va cargando, vamos viendo. Voy a ponerlo aquí a un ladito para que yo pueda ver cuándo es que termina de cargar. Vamos a continuar con una parte de OSPF y luego volvemos a este laboratorio. Entonces, un segundo, vamos a sacar la diapositiva. Muy bien, aquí estamos. Y ayer hablamos bastante sobre las redes de OSPF punto a punto. Mientras que ahora nos toca hablar más sobre lo que es redes de punto de acceso múltiple, perdón. Entonces, en la red de acceso múltiple se trata de una red donde todos los routers OSPF comparten un mismo dominio de broadcast. Vamos a tener dos o más dispositivos y como hablábamos creo que fue la clase anterior, hace dos clases, es peligroso que tantos dispositivos creen adyacencias entre sí. Entonces la topología ideal es una donde mis dispositivos no crean una adyacencia con cada uno de los otros equipos presentes, sino lo que hacen es crear una adyacencia completa con solo un vecino, con un router que vamos a llamar el router designado. Un router elegido que va a tener ciertas tareas adicionales. Ahora, hemos hablado de cómo los routers OSPF lo que hacen es mandarse mensajitos de saludo para dar a conocer que están funcionando con OSPF y que desean crear una adyacencia. Ahora, esos saludos que se envían se hacen mediante lo que es la dirección multicast 224.0.0.5. Sin embargo, hay ciertas operaciones que se van a hacer sobre otra dirección. Y esa otra dirección va a ser la 224.0.0.6. Y les explico. La 224.0.0.5 es para descubrir quién está utilizando OSPF y a partir de ese momento se utiliza para avisar de las actualizaciones que hay en la red. Sin embargo, cuando hablamos de una red de acceso múltiple donde tenemos un DR y un BDR, la cosa cambia. Porque de ese momento solo los routers de ese momento solo van a enviar actualizaciones a lo que son los routers designados o el router designado de respaldo una vez que tome el rol principal. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar entonces entre los routers que no son routers designados? ¿Cómo saben que están ahí? ¿Cómo saben que tienen que negociar? ¿O cómo saben que ha pasado algo? ¿Cómo se hablan entre ellos cuando el router principal desaparece? OSPF ha generado una segunda dirección multicast, la 224.0.0.6, que está destinada para comunicaciones dedicadas al DR y al BDR. Entonces, yo cuando quiero actualizar una red, en lugar de utilizar 224.0.0.5, que sería lo normal, lo hago sobre la 224.0.0.6. Y con todos mis otros compañeros, trabajo en la 224.0.0.5. Ahora,
Esta topología que tenemos aquí cuenta con 3 routers y lo que han hecho es entre los 3 negociar para ver quién es el mejor para tomar el rol de DR y quién es el mejor para tomar el rol de BDR y qué va a pasar con los demás. La primera tarea que se realiza es elegir quién va a ser el mejor candidato posible. En este caso podemos ver que ganó el router 3, de segundo lugar quedó el router 2, en tercer lugar quedó el router 1. ¿Por qué ganó el router 3? Porque tiene una característica de un valor más alto, que es que su router ID es el router ID más alto entre los 3 dispositivos. O sea, entre las 3 direcciones IP 3.3.3.3 es más alta. Eso le da automáticamente el rol de DR. El router con el segundo IP más alto, o el segundo router ID, perdón, más alto, se convierte automáticamente en el router designado de respaldo y los demás toman el rol de drother, no hacen nada. Ahora, una vez que yo he recibido ese rol, por ejemplo aquí podemos ver cómo se ve desde el punto de vista de router 1, vamos a ver, bueno, en este caso podemos ver su estado, router 1 perdió, él es un drother, pero aparte de eso él va a tener la información de el router designado, quién ganó, el router designado de respaldo, quién quedó en segundo lugar, y luego una lista de todos los vecinos. En este caso, solo tiene 2 vecinos adicionales. Solo tiene a router 2 y a router 3, por eso no aparece más información en la tabla. Ahora, otro valor que vamos a ver relevante, fuera de lo que es el router ID, va a ser también el valor de prioridad. Este valor de prioridad va a ser un número que va a utilizarse también para determinar quién es el ganador. Por defecto, todos los dispositivos tienen una prioridad de 1. Y mientras más alta sea el número de prioridad, mayor posibilidad tiene de ganar el rol de DR y de BDR. Ahora, primero hablemos de cómo, antes de que hablemos de ese orden de cómo puede ganar, qué vale más prioridad o router ID, hablemos de los estados de adyacencias que van a tomar los dispositivos dentro de la red OSPF. Ayer yo les mostraba, y de hecho podemos volver a verlo aquí en los routers Cisco que hemos configurado. Un segundo. Aquí si yo hago un show IP OSPF neighbor, podemos ver de que, bueno, en este caso él piensa de que es una conexión de tipo, miren esto es lo que les digo que a veces hacen algunos simuladores. Como es una conexión, o algunos dispositivos, como es una conexión Ethernet, o sea, una conexión de red de acceso múltiple, automáticamente pensó de que era una red conectada a un switch. Por eso nos está mostrando como si fuera full barra BDR o full barra DR. A ver, déjenme ver si puedo forzarlo a que... A ver... Poner point to point. Perdón. Vamos a ver si podemos forzarlo para que el otro lado también se ponga en la misma idea. Voy a hacerlo pensar que sí está en una red point to point. Ok. Ok, ahora sí. Ahora ya está resonando como debería y ya piensa que es una red punto a punto. Está bien, eso sería lo normal. Solo que en este caso se bloquea un poco porque está usando interfaces de Ethernet. Y fíjense que esta es la forma en que se ven los estados normalmente cuando estás en una red punto a punto. Full barra guión. Porque no hay nada más que colocar después. O sea, no hay un rol real. ¿Por qué? Porque en el caso de punto a punto donde no tengo un DR y un BDR, no tengo con qué rellenarlo. En cambio, en una red de acceso múltiple, se va a rellenar con el rol que tiene el otro extremo de la adyacencia. Por ejemplo, si yo veo full barra drother, significa que el otro router que tengo conectado en esa adyacencia es un router tipo drother, que no es DR ni BDR. Y a él yo le voy a comentar sobre las actualizaciones y todo lo que pase
si es que yo soy el DR. Otra forma va a ser full barra BDR, que es la adyacencia completa entre un dispositivo, un router, y el router que ha sido designado como BDR. Puede ser que vos seas un Drother o que seas un DR y así lo ves al router asignado como BDR. Entonces, de hecho, aquí, perdón, hay un error en la diapositiva. Este debería ser full barra DR para explicar que estás conectado directamente al DR y full barra BDR para explicar que estás conectado directamente al BDR. Entonces, normalmente vas a tener estos estados de full barra, pero va a haber un estado que a muchos los va a asustar, y eso van a ver cuando una red no está funcionando correctamente. Hay personas que se confunden y ven este último estado que dice 2-way Drother. Que si nos acordamos un poquito de los estados de OSPF, two-way, dos-way, es un estado en el cual todavía se están intercambiando información. Aún no ha iniciado el intercambio de información principal, ya sabemos que el otro existe, pero no nos hablamos ni nos mandamos actualizaciones. Y ese es el estado en el cual entran todos los routers que no son DR o BDR. Esa es la adyacencia que se crea entre dos routers que son Drother. Con el DR y el BDR ellos se crean adyacencias completas, porque con ellos sí tienen que actualizar información. Pero con todos los demás, para evitar de que le mandemos una actualización o para evitar que escuchemos actualización de parte de ellos, los ponemos en ese modo, en ese estado de two-way. ¿Para qué? Para que sepamos que están ahí, para que aceptemos su mensaje de hello, pero no les aceptemos actualizaciones. Y necesitamos recordar que están ahí para el momento en que el DR o el BDR fallen, para que así podamos volver a hablarnos y decirnos, oye, por si acaso hay que volver a hacer una elección, porque tenemos que nombrar un nuevo DR o un nuevo BDR. ¿Dónde podemos ver esa información? De nuevo, cuando hagamos show IP OSPF neighbors. Ahí podemos ver el estado que tenemos con cada dispositivo. Por ejemplo, yo veo esta tabla y dice que este router tiene una adyacencia completa con un Drother y una adyacencia completa con un DR. Aquí no veo que menciona ningún BDR. Significa que el router que está viendo esta tabla, el router que tiene esta tabla, es el BDR. ¿Cómo puedo saber mi rol? Tengo que irme a hacer show IP OSPF y esa interfaz en particular. ¿Por qué esa interfaz en particular? Porque esta elección de DR y BDR se hace por interfaz. Quiere decir que el router 2 puede ser BDR en esta red y puede ser DR en la otra red. Las elecciones se hacen completamente por separado, cosa que no tenemos solapamiento. Mi rol de DR o BDR o Drother es afiliado a cada interfaz. Yo puedo tener varios roles dependiendo de la situación en cada red local. Muy bien. ¿Cómo se hace la elección del DR y el BDR? Bueno, lo primero, comparamos prioridades. Aquel que tenga la prioridad más alta de interfaz va a ganar. Se va a convertir en el DR. Segundo lugar, se va a convertir en el BDR. Tercer lugar en adelante son Drothers. La prioridad puede tener un valor de 0 a 255, pero si está en 0, automáticamente están diciendo que ese router nunca va a ser DR o BDR. Esa prioridad 0 lo anula completamente de ser un DR, un DR, un BDR, incluso si no hay nadie más disponible. La prioridad por defecto es la 1, entonces ustedes pueden tranquilamente cambiarla para elegir un mejor DR o BDR. Si tenemos prioridades iguales, tengan en cuenta que sí o sí tenemos que elegir un DR y un BDR. Pero si nuestras prioridades son iguales, lo que hacemos es elegir como DR al router que tenga el router ID más alto. Y el segundo lugar va a ser el BDR. Ahora, sí o sí vamos a tener un ganador en base al router ID. Entonces va a llegar hasta ese punto. O es por prioridad o es por router ID. Y ayer hemos hablado de cómo se elige el router ID. Que sería por el router ID específico, si lo han configurado de forma manual. Si no hay ninguno, interfaz de loopback. Si no hay ninguna interfaz de loopback,
entonces la dirección IP de la interfaz activo, la dirección IP más alta entre los interfaces activos. Entonces, sí o sí vamos a tener un router ID, por lo tanto, sí o sí podemos usar ese valor para negociar quién gana. Ahora, si el DR dejara de formar parte de la topología OSPF, ya sea porque deja de responder, o pasó cualquier cosa, su interfaz falló, no sé, o apagaron OSPF, en el momento que el DR falla, el BDR se hace cargo. Se convierte en el nuevo DR, cambia su rol. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tenía un DR y un BDR y entra a la red un router con mejor prioridad o mejor router ID que los que ya estaban elegidos? No va a pasar nada. No se reelige un DR y un BDR hasta que no hay falla de alguno de los equipos. Cuando cae el DR, automáticamente el que ya era BDR se hace cargo. No importa si en el tiempo, después que hayamos hecho la elección, entró alguien mejor, un candidato mejor, no importa. El BDR se va a hacer cargo. Ahora, cuando el BDR se hace cargo del rol principal, su trabajo queda disponible y ahí sí se puede hacer la elección de un nuevo BDR. Cuando el DR falla, ese nuevo BDR se hace cargo y se vuelve a hacer otra elección. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero volver a uno de mis routers el nuevo DR, si yo coloco un nuevo router en mi red y yo digo, quiero que este sea el nuevo DR y ya le puse una prioridad alta, lo que tengo que hacer es una de dos: o reinicio OSPF en todos los routers involucrados, o hago que caiga el DR y el BDR para que se lo elija a él como el nuevo DR. Lo mismo, si yo tengo mi DR y mi DR fallara por cualquier cosa y el BDR se hace cargo, cuando el DR anterior vuelva a la red, cuando lo repare y lo vuelva a conectar a la red, él tiene que esperar la misma elección para recién poder volver a hacer el DR. O sea que si él quiere recuperar su rol, tiene que esperar que el nuevo DR falle y que el BDR que va a tomar su lugar también falle. O sea que cada vez que cambiemos de DR va a haber una nueva elección para el respaldo, pero no porque metamos un router con mayor prioridad, automáticamente ese nuevo router se va a volver el DR. Nosotros tenemos que forzarlo al reiniciar el proceso de OSPF o haciendo caer al DR y al BDR. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, pero entonces si estamos definiendo y forzando que haga un DR y un BDR, entonces, ¿cuál realmente es la necesidad de que, o sea, de utilizar una prioridad también? Para que nosotros decidamos quién va a ser el DR o el BDR. Ahora, la prioridad entra en juego la primera vez que iniciamos el proceso de OSPF. Ahí se va a utilizar ese valor como quién va a ser el DR y el BDR. Ahora, cuando ya se eligió el DR y el BDR y yo quiero agregar un nuevo router y quiero que ese nuevo router sea el nuevo DR, yo tengo que esperar que los que ya fueron elegidos como DR y BDR salgan de la red para recién poder elegirlo a él como el nuevo DR. ¿Por qué? Mm, Porque cuando hay este entonces sería proceso, básicamente, perdón, disculpe, pero sí, sí, entonces básicamente sería un respaldo. el nuevo router que entra vendría a ser el siguiente candidato. No, todavía no es respaldo él, va a tener que pasar por el proceso de elección para ser considerado respaldo, pero va a ser un candidato más. Entonces, en sí lo que estamos haciendo acá es contar con un router que va a hacer el trabajo pesado, un respaldo que se va a hacer cargo del trabajo si es que el principal fallara, y todos los demás son posibles candidatos que no ganaron los roles. Si yo quiero que un nuevo dispositivo más capaz de hacer todo el trabajo entre en la red, yo tengo que esperar todavía a que el principal que fue elegido y el respaldo que fueron elegidos caigan para recién hacer entrar a ese dispositivo. ¿Por qué no hacemos que automáticamente el nuevo mejor router tome el rol? Porque eso va a implicar que estemos tumbando las adyacencias entre todos mis dispositivos de ese entorno para volver a forzar la nueva adyacencia. Y eso significa pérdida de paquetes. Entonces, para evitarnos ese problema, simplemente
no forzamos quién va a ser el DR o BDR, sino que vamos a esperar a que caiga uno de los dos para recién elegir uno nuevo. Y en teoría, en todo Ok, momento, vamos a tener uno a la fuerza, un DR o un BDR. ok, gracias. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si ustedes quisieran de forma manual eh, asignar este valor de prioridad, tienen que hacerlo por interfaz. Y entrando a la interfaz pueden utilizar el comando IP o SPF Priority, donde le mencionaba antes, es un valor de 0 al 255. Por ejemplo, aquí está un caso, interface gigabit ethernet 000 y el cambio de la prioridad. Y otra cosa más, este cambio de prioridad no va a aplicarse hasta que ustedes o reinicien el proceso de OSPF o tumben el interfaz y lo vuelvan a iniciar, que va a ser equivalente a reiniciar todos los procesos de OSPF en esa red. Yo de hecho lo vería más recomendable que tumben y enciendan el interfaz a que reinicien los procesos de OSPF, porque cuando ustedes lanzan este comando, están reiniciando todos los procesos de OSPF, en todos los interfaces. En cambio, en este otro, si encienden y apagan el interfaz, solo va a afectar a esa conexión en particular. Muy bien. Ahora, hablemos de algunas cosas particulares por parte de OSPF. Hemos hablado un poco del costo. Hemos hablado sobre cómo OSPF trata de calcular cuál es el mejor camino a cada destino. Y lo que ellos utilizan de referencia es, bueno, lo que dicen ancho de banda, lo que sería la velocidad en bits por segundo de cada interfaz. Lo que va a pasar ahí va a ser de que yo voy a tomar cuánto es la velocidad máxima de transferencia de cada interfaz y utilizando esta operación de referencia voy a calcular cuánto es el costo. Por defecto, OSPF utiliza un valor de referencia de 100 millones, que equivale a decir 100 megabits por segundo. O sea, yo divido 100 megabits por segundo entre la velocidad de mi interfaz. Por ejemplo, este sería una interfaz de 10 gigabits. El resultado sería menor a 1 y como no podemos usar valores decimales en un router, lo redondea a 1. O sea que, según el valor de referencia básico de OSPF, si yo tengo una interfaz de 10 gigabits por segundo, vale 1 o cuesta 1. Una interfaz de 1 gigabit cuesta 1, una interfaz de 100 megabits cuesta 1, y aquí está mal la tabla, una interfaz de 10 megabits debería costar 10. O sea, en teoría, mientras más lento mi interfaz, más va a ser el costo. Lamentablemente, OSPF fue diseñado al inicio de los 90, cuando 100 megabits por segundo se podría considerar lo más alto en velocidades. No se proyectaba llegar a velocidades de hasta 100 gigabits por segundo que tenemos hoy en día. Entonces el protocolo en su forma básica te calcula todo en base a 100 megabits por segundo. Hay routers que ya han mejorado eso, que por defecto ya vienen trabajando con velocidades mucho más altas como ancho de banda de referencia. Cisco no es el caso. Hay algunas versiones sí, pero en general no es el caso. Ellos utilizan el mismo valor de referencia para todo, que es 100 megabits por segundo. Lo bueno es que nosotros podemos cambiar ese valor de referencia a algo más alto. Podemos usar de referencia tal vez el valor más alto de velocidad que tenemos en nuestra red. Puedo cambiarlo de 100 megabits por segundo a 40 gigas, a 100 gigas, 10 gigas, lo que sea que yo tenga. ¿Cómo cambio ese valor de referencia? Dentro de mi proceso de OSPF utilizo este comando, auto-cost reference bandwidth, y coloco en megabits por segundo cuánto quiero utilizar. Por ejemplo, este auto-cost reference bandwidth de 1000 sería equivalente a decir 1000 megabits por segundo de referencia, o sea 1 giga. Entonces todos los interfaces que estén en 1 giga van a valer 1, y a partir de ahí todo lo que sea menor a 1 giga pues va a tener diferentes resultados. Entonces se recomienda sí o sí ajustar ese valor para tener resultados más certeros. Ahí tenemos el ejemplo. Si yo lo ajusto a 10 gigabits por segundo, pues cuando tengo una interfaz de 10 gigabits va a costar 1, tengo una interfaz de 1 gigabit va a costar 10,
y así. De esa forma voy a poder manejar mis cálculos de OSPF de forma eficiente. Y una vez que OSPF ha podido calcular todos esos valores de costo, lo siguiente que tiene que hacer es poder manejar lo que es el costo acumulativo. Entonces es parte del proceso de lo que hace el algoritmo SPF, donde el algoritmo SPF lo que busca es calcular el costo total de un punto de la red al otro. Por ejemplo, si yo soy el router 1, quiero descubrir cómo llegar a la red de aquí arriba, a la 10.10.2.0, lo que voy a escuchar va a ser propaganda por parte del router 2 diciéndome, oye, por si acaso para llegar a esa red, a mí me cuesta 1. Entonces el router 1 recibe esa notificación sobre esta interfaz gigabit 000. Y él hace el cálculo y dice, ok, él dice que le cuesta 1. Y a mí comunicarme con él me cuesta 10. Por lo tanto, para mí llegar hasta esa red de arriba me cuesta 11. Va a pasar algo similar. El router 3 va a recibir la misma propaganda por parte del router 2. Y él va a hacer el mismo cálculo. Y va a decir, ok, a mí me cuesta 11 llegar hasta la red del router 2. Ahora que yo ya descubrí esta información, deja que la comparta con los demás. Y le pasa un mensaje al router 1 diciendo, por si acaso, yo también sé cómo llegar a esta red de arriba. Pero a mí me cuesta 11. Y él razona, y el router 1 razona y dice, ok, si a este tipo le cuesta 11 llegar hasta él y a mí me cuesta 10, perdón, a router 3 le cuesta 11 llegar hasta la red y a mí me cuesta 10 llegar hasta él, el costo para llegar a la red de arriba a través de router 3 va a ser de 10 más 1 de 21. Entonces yo voy a tener dos opciones, o puedo llegar por el router 2 con un costo de 11, o puedo llegar por el router 3 con un costo de 21. El que sea el costo menor va a ganar. Y esto me va a permitir tener un mejor criterio a la hora de elegir las rutas que voy a utilizar para llegar a cada destino. Comparémoslo con lo que tendríamos con RIP, que después vamos a hablar un poco más a detalle de RIP. Pero RIP trabaja sobre la cantidad de saltos. Entonces, a RIP no le interesa cómo es el camino, le interesa cuántos routers va a haber desde el destino, entre el origen y el destino. Ahora, si estamos en esta misma topología, así como estamos ahorita, RIP sería igual de efectivo, porque el router 2 diría yo estoy directamente conectado a la red, y router 3 le diría al router 1 yo no estoy directamente conectado, a mí me toma un router llegar hasta el destino. Entonces el router 1 diría, ok, router 2 está directamente conectado, entonces a mí me toma un salto. Router 3 dice que a él le toma un salto, más el salto que me tomaría a mí para llegar a router 3, dos saltos. Entonces está mejor el camino por router 2. Mucho más efectivo. Siempre voy a elegir el camino de router 2 porque es más corto, menos router involucrado. Ahora, ¿dónde falla un poco RIP? Digamos que estos enlaces cambian. Esta conexión que yo tengo de router 1 a router 2 ya no es tan buena. Digamos que antes era una conexión de 1 gigabit por segundo. Ahora se convirtió en una conexión de 10 megabits por segundo. Mientras que las conexiones de abajo, entre router 1 y router 3 y de router 3 a router 2, siguen siendo buenas conexiones, siguen siendo de 1 gigabit por segundo. Ahí ya voy a preguntarme, ¿qué me conviene más? ¿Hacer un solo salto, donde solo tengo un túnel de 10 megabits por segundo, o doble salto, pero con 1 gigabit por segundo de capacidad? Obviamente voy a preferir el camino con mayor capacidad, por más que sea más largo. Va a permitirme enviar más tráfico. Si pensamos en RIP, RIP va a fallar. Porque RIP va a decir, no, pero sigue siendo mejor router 2 porque está a un salto de distancia. No me importa cuál es la capacidad del camino. Me importa que es un router de distancia. Y ahí nos damos cuenta que no es un protocolo tan efectivo. En cambio, OSPF, ¿qué va a razonar? Ah, este es un enlace de 10 megabits por segundo. O entonces su costo va a ser de, si volvemos a la tablita que teníamos antes, que su costo va a ser de 1000. Ok, entonces este camino me va a costar 1001. Mientras que este camino me cuesta 21. Sí o sí me voy con el camino más corto. Con el camino de costo más bajo, perdón. Entonces elijo el camino de 10 más 1, 21.
y voy a elegir un camino que va a parecer más largo porque son más routers, pero va a tener mucha mayor capacidad de comunicación. Entonces, OSPF trata de manejar estos costos para tener un mejor entendimiento de cómo está estructurada la red y tomar sus decisiones de forma inteligente. Ya no se basa únicamente en el vector distancia de decir cuántos dispositivos hay entre mi persona y el destino. Ahora se pregunta qué tan bueno es el camino para llegar al destino si utilizo este enlace o si utilizo este otro enlace. De esa forma tiene una mejor perspectiva de cómo está armada la red y trabaja de forma más efectiva. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Siguiente parte. Entonces, a la hora de poder ver una ruta aprendida por OSPF, vamos a ver algo así. Por ejemplo, si yo hago uno de nuevo nuestro routercito. Que Macana no me está respondiendo los microtics. Ya voy a ver yo después qué está pasando. Ya, yo creo que para el lunes vamos a poder hacer ese laboratorio. Pues no le vamos a dedicar mucho tiempo para que no nos veamos afectados. Y si yo hago mi show hyperroute, podemos ver de que yo tengo dos valores en mi ruta. 110/20. 110, si nos acordamos, es la distancia administrativa. Es el valor asignado para OSPF para decir qué tanta prioridad tiene ese protocolo. Mientras que esa 20 después de la barra es el costo. Lo que significa que de la perspectiva de router 1, vámonos a la tabla, según router 1, para él llegar hasta esta red le sale 20. Vámonos al router 2. Show IP OSPF, interface y el E01, que es el que está conectado, es con el que se conecta al router 1. Veamos por qué hay un valor de 20. Bueno, en esta interfaz podemos buscar el costo es de 10. Veamos cuánto cuesta que este router 2 esté conectado a la red local. También es un costo de 10. Entonces, lo que ha pasado es que el router 2 le informó al router 1, oye, si querés llegar a la red local, perdón, déjame sacar esto. Si querés llegar a la red local, vale, a mí me cuesta 10. A mí como router 2 me cuesta 10. Y el router 1 mira su interfaz por el que recibió esa notificación y dice, ok, a vos te cuesta 10 llegar hasta el destino, a mí me cuesta 10 llegar hasta vos. Entonces sumémoslo y vamos a tener un costo de 20. Entonces, cada vez que en OSPF veamos este valor, significa que estamos hablando de el costo de llegar hasta el destino. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo. Perdón, en lo que seguimos con la clase, yo voy a probar reiniciar mi GNC 3 solo por si las dudas. Muy bien. Ustedes, si no quieren depender tanto del costo autocalculado, que cuál es la valor de referencia y demás, si ustedes quieren ser muy específicos y decir, yo sé que esta interfaz parece ser muy rápido. Esta interfaz, según el router, es de 1 gigabit por segundo, pero resulta que esa interfaz está conectado a un enlace inalámbrico. Y esto denme un segundito para que les muestre un ejemplo de estos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un dispositivo de radioenlace. Vamos a trabajar bastante con eso cuando estemos en el módulo, pero yo sé que ustedes han hecho algo de práctica con los NanoStation y todo eso de Ubiquiti. Entonces yo este radioenlace puedo tener una comunicación de 20 megas. ¿Ven? Eso es lo que yo planeo, bueno, lo que he logrado gracias a los temas de modulación, atenuación, interferencia y demás cositas. Y este dispositivo viene con una interfaz que, bueno, se conecta al PoE, pero del PoE, aquí estamos, a los 220,
al DC, pero por este lado se conecta a mi switch o a mi router. Y en esa interfaz trabaja con 100 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. Hoy en día ya viene la mayoría con 1 gigabit por segundo, ya que estos enlaces proyectan normalmente velocidades mayores a 100, tiene que poder soportar. Pero según mi interfaz, esto va a ser una conexión de 1 giga. Voy a disculpar lo feo de la letra. Entonces, 1 gigabit por segundo, según el router. Pero en el enlace inalámbrico, yo solo tengo 20 megabits por segundo. Entonces, aquí hay un problema porque no estamos viendo valores reales. O sea, no estamos viendo un reflejo de lo que está pasando en el interfaz inalámbrico. Y no vamos a verlo tampoco. No hay una forma conveniente de pedirle a la radio, a la interfaz inalámbrico, que nos diga la velocidad para que se refleje en el interfaz. Porque aparte vamos a aprender de que cuando hablamos de interfaces inalámbricos, especialmente si estamos usando el estándar 802.11, las velocidades no son específicas. Lo que hacen es agarrar una velocidad, un plan de velocidad específico en base a las condiciones y dice, por ejemplo, 54 megabits por segundo, pero tal vez solo llega a 30. O sea que el entorno inalámbrico es tan impredecible en ese aspecto que va a costar mucho que yo pueda poner un costo real en el interfaz y yo lo dejo de forma dinámica. Entonces, en ese tipo de casos, yo en lugar de confiar en que este es un enlace de 1 gigabit por segundo, yo lo que hago es colocar un costo específico, 20, que yo sé que va a ser muy alto para el resto de la red. Y de esa forma me aseguro de que no hay mala interpretación. No importa si el equipo le dice lo que quiera decirle a la interfaz, yo establecí que ese interfaz en particular va a tener un costo fijo de 10, 20, 30, el número que yo quiera. Otro uso práctico va a ser cuando ustedes están pensando agregar un nuevo enlace OSPF que se va a convertir en el mejor camino, se va a convertir en la nueva mejor ruta. Pero antes de activarlo, ustedes quieren ver si OSPF está funcionando correctamente. Quieren ver si funciona OSPF, si reciben rutas a través de esa nueva interfaz, pero no quieren que las métricas, que los valores que llegan por esa interfaz se apliquen, porque no confían todavía en esa red. Entonces, hacen algo sencillo. Aplican un costo elevadísimo a esa interfaz de prueba para evitar que sea elegido como la próxima o la posible ruta al mejor destino, al destino que deseamos. Entonces, yo puedo agarrar y especificar un costo diferente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, a ver, estamos 8:13. Tomémonos un descansito de 5 minutos y continuamos. Entonces, volvemos a las 8:18. Ok, continuaremos entonces. Estábamos hablando de factores, variables importantes dentro de lo que es OSPF. Y entre uno de esos valores tenemos el intervalo de saludo. Entonces, esto lo hemos visto un poquito durante la práctica, que existen valores, números que se pueden configurar dentro de lo que es cada interfaz de OSPF. Entonces, nosotros podemos definir qué tan seguido un router OSPF va a mandar un mensaje de saludo a sus vecinos. Por defecto se envía cada 10 segundos. Cada 10 segundos el router le va a mandar un hola a su vecino y
el vecino va a tener que hacer exactamente lo mismo. Ahí no hay diferenciación, ese enlace en particular, en esa adyacencia. Ambos extremos de la comunicación a la fuerza tienen que tener exactamente el mismo tiempo de saludo. Si hay una incongruencia, no se crea la adyacencia. Esta puede ser una de las razones por las que no vaya a funcionar el enlace de OSPF. Ahora, en base a eso, también tenemos un segundo valor que, si bien lo configuramos, no depende tanto de nosotros el número. Pasa que existe un valor llamado el intervalo de muerte, el intervalo dead, que es el periodo de tiempo que el router va a esperar hasta considerar un dispositivo como no funcional, como un router OSPF que ya no nos va a enviar información y lo tenemos que sacar en nuestra tabla. Ese intervalo de muerte, dead, es dependiente de lo que es el saludo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un intervalo de saludo de 10 segundos, yo lo que tengo que tomar es 4 veces el intervalo de saludo y convertirlo en mi tiempo de muerte. Entonces, por defecto, yo tengo 10 segundos de saludo. Por defecto, entonces voy a tener 40 segundos de tiempo de muerte, que es cuánto tiempo va a esperar mi router desde el último saludo hasta considerar que el vecino ya no es accesible, ya no está funcionando. Ustedes este valor lo configuran por interfaz, como lo mencionaba antes. Aquí podemos ver, mostrando los valores de OSPF en una interfaz, pueden ver los intervalos, saludo y muerte. Y también pueden ver con cada vecino cuánto tiempo queda antes de considerar que ya no funciona. ¿Cómo lo modificamos? Pues entro a la interfaz y pongo IPOSPF hello-interval en segundos y luego IPOSPF dead-interval en segundos también. Ahora, ¿por qué voy a cambiar estos valores de intervalo? ¿Por qué lo voy a disminuir? ¿Por qué lo voy a aumentar? Bueno, puedo disminuirlo para tratar de manejar una red más sensible. Una red en la cual yo quiera garantizar de que si un router falla, yo tengo una respuesta más rápida. Va a ser una red donde yo estoy seguro que no va a haber pérdida de paquetes. O sea que si en el momento en que yo ya no tenga, vamos a decir, una comunicación en el otro extremo, sea por condiciones ya fuera de mi control. Sean situaciones en las cuales yo estoy seguro de que mi red o va a funcionar correctamente porque es una red de alta capacidad, o voy a tener una falla completa por una desconexión. No va a ser una red con múltiples pérdidas, ni va a ser una red inestable. En ese caso yo voy a ir por valores bajos. ¿Por qué? Porque como yo sé que en esa red no va a haber pérdidas por razones externas, o sea, no hay atenuaciones, no hay ruido, no hay nada de eso, puede ser un enlace de fibra óptica. Como yo estoy seguro que en ese enlace tengo una buena capacidad, voy a poner un tiempo de 5 segundos de saludo. Va a saturar más el enlace. O sea, cada 5 segundos vamos a tener un mensajito. Pero en el caso que fallara uno de los dos routers, solo voy a esperar 20 segundos antes de darlo por muerto. Porque a valor por defecto de 40 segundos puede ser demasiado tiempo que puede llegar a afectar nuestra red. Porque tengan en cuenta que en el momento que un router deja de funcionar, un router OSPF deja de funcionar, por defecto van a ser 40 segundos hasta que yo lo dé por muerto y abandone todas las redes que conocí. Puede ser que sean 40 segundos y yo estoy perdiendo información. Entonces este tiempo, este intervalo, incluso ustedes lo pueden disminuir más. Hay redes donde el intervalo lo tienen al mínimo, en un segundo, para que el considerarlo tema equipo muerto va a ser a los 4 segundos, para disminuir en todo lo posible la pérdida de información. Ahora, ¿por qué podría ser un valor más alto? Bueno, tal vez se trate de un enlace con alta atenuación, mucho ruido, problemas, donde yo me acostumbré a tener pérdida de paquetes y por lo mismo yo me doy cuenta de que no quiero que fácilmente ese enlace caiga. O sea, puede haber la posibilidad de que el router por algún motivo pierda comunicación por 40 segundos, sí, pero yo no quiero que se lo dé por muerto y que renegocien todas las rutas. Yo quiero darle un espacio de tiempo porque sé que ese es el comportamiento normal de ese dispositivo. Yo sé que
que dada la condición, sí o sí va a tener que requerir de tanto tiempo antes de considerarlo como un dispositivo que realmente está fallando. Entonces, ustedes pueden modificarlo según su criterio. Ahora, tenemos una opción extra, que es la propagación de ruta predeterminada o ruta por defecto. Entonces, acordémonos de que tenemos las rutas por defecto, que van a ser las que vamos a utilizar como último recurso. Van a ser la ruta que me va a decir cómo llegar a Internet. Entonces, estas rutas que me van a decir cómo llegar a Internet van a proporcionarme una forma sencilla de dar acceso a todas mis redes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo esta ruta por defecto normalmente la configuro de forma estática. Ahora, estamos hablando de rutamiento dinámico. No valdría la pena que yo vaya a cada router y le ponga una ruta por defecto de forma estática, especialmente cuando un router podría tener más de una forma de llegar a Internet. Entonces, en lugar de yo aplicar enrutamiento estático en todos mis dispositivos para la parte de la ruta por defecto, yo lo que puedo hacer es ir a un único router, a aquel que está conectado a Internet. A él sí le coloco la ruta por defecto de forma estática, pero luego le indico que la reparta con los otros dispositivos. Y para hacer eso se utiliza algo que llamamos redistribución. Redistribución se trata de tomar rutas aprendidas de una forma, por una tecnología, y enviar esas rutas a otro mecanismo de distribución. Por ejemplo, rutas que yo aprendí de forma estática, las puedo redistribuir a OSPF. O rutas que yo aprendo por RIP, las puedo redistribuir a OSPF. O viceversa. Este es un caso. Redistribuir una ruta estática hacia una red de OSPF. Ahora, la ruta por defecto es especial. Si se acuerdan cómo funciona la tabla de enrutamiento, una ruta por defecto tiene, dentro de la tabla de enrutamiento, tiene una banderita extra, que es un asterisco, que la marca como una ruta especial. Y a pesar de que es una ruta estática, sigue siendo una ruta un poco diferente. Entonces, por eso mismo, se requiere otro trato. Y va a tener un comando especial. Y ahí está el comando, default-information originate. Que al usar este comando le decimos al router, donde pusimos este comando, que si tiene una ruta por defecto, que la redistribuya. Incluso hay formas de hacer que si, aunque no la tenga, igual la redistribuya, para que automáticamente lo haga. Pero por defecto es así. ¿Tenés una ruta por defecto? Mandásela a los demás. Distribuísela a los demás para que lo conozcan. De esa forma, yo tomo una ruta estática y la expando a mis otros dispositivos. Después vamos a hacer una práctica donde mezclemos los protocolos y vamos a ver cómo puedo redistribuir rutas de RIP a OSPF y viceversa, también con IGRP. Pero primero tenemos que hablar de cada uno de esos protocolos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. No hay dudas. Entonces pasemos a lo siguiente. Voy a pasarles un ejercicio de Packet Tracer que vamos a utilizar de Cisco para ver lo que acabamos de hablar. Estos últimos temitas que acabamos de mencionar. Entonces, denme un segundito.
Muy bien, ahí les he pasado un ejercicio que vamos a hacer. Vamos a modificar algunos valores básicos de OSPF. Vamos a ver la modificación de los timers de saludo y de muerto. Y también el valor de referencia. Entonces, déjenme que mueva esto aquí. Ok, ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a tener la siguiente topología. Tenemos 3 dispositivos. Y esos 3 dispositivos van a estar conectados o están conectados mediante OSPF. Ahora nosotros vamos a seguir ciertos pasos que nos van a ayudar a mejorar el rendimiento o bueno, o modificar ciertas cosas según nuestra necesidad. Vámonos al router 1. Y vamos a verificar que tengamos adyacencia con los otros dos dispositivos. Show IP OSPF Neighbors. Y ahí tenemos lo que es adyacencia con un router que tiene la IP 209.165.202.25, que debe ser el router 2. Y adyacencia con el 192.168.10.10, que debe ser el router 3. Perfecto, entonces tenemos estas adyacencias funcionales. Todos están a full. Podemos verificar lo mismo en el router 2. Show IP OSPF Neighbor. Y todo está bien. Perfecto, tenemos adyacencia total. Ahora vamos a modificar un poco algunos valores. Empecemos modificando los valores de saludo y de muerto. Entonces me voy al router 1 y lo primero que hago es verificar qué interfaz del router 1 está conectado al router 2. Entonces vámonos al diagrama y el router 1 utiliza la interfaz serial 000 para llegar al router 2 y lo mismo hace el router 2. Perfecto, entonces me vengo a config terminal, interface serial 000. Entonces de nuevo, los valores de saludo y muerto son independientes por interfaz. Lo que yo estoy a punto de hacer en mi conexión al router 2 solo va a afectar mi adyacencia con el router 2 y no mi adyacencia con el router 3. Y me piden que cambie el saludo a 15 segundos y el periodo de intervalo de muerte a 60 segundos. Entonces hago IP OSPF hello interval. Y le pongo cuánto tiempo quiero darle. En este caso me está pidiendo que sean 15 segundos. Ahora, una vez que he especificado mi valor de saludo de tiempo, también, tiempo de saludo, le digo el tiempo de muerte. ¿Y qué pasa si quiero darle un valor diferente? ¿Qué pasa si no quiero darle 4 veces 15? Me lo va a aceptar, pero el funcionamiento no va a ser el correcto. Tengo que asegurarme de introducir 4 veces el valor de saludo. Ahora, veamos qué pasa con mis vecinos. Siguen estando bien, pero noten lo siguiente. Con ese vecino con router 2, mi tiempo de muerte está a punto de terminar. 1 y me llegan los mensajes. Se cayó la adyacencia. ¿Por qué se cayó la adyacencia? Porque acabamos de hacer un cambio en un valor que implica que ya no podemos seguir comunicándonos con el dispositivo del otro extremo. Dame un segundo. Okay. Entonces ya una vez que hice yo el cambio de ciertos valores, automáticamente pierdo la adyacencia porque ya mi router no puede negociar bien con el otro router. Entonces para solucionar este problema, vamos a ver que ya solo tengo adyacencia con un dispositivo. Me voy al router 2 y hago el mismo cambio. Interfaz serial 000, IP OSPF hello interval 15 y dead interval 60. Una vez que ambos estén trabajando en los mismos valores de saludo y de muerte,
Pasado un cierto periodo de tiempo que negocien, se va a empezar a generar una nueva adyacencia. Y fijémonos que ahora el tiempo de muerte cambia. Y este valor va a ir desde 60, que es el tiempo de muerte, hasta mínimo 45, que son los 15 segundos, cada 15 segundos que se va a mandar un mensaje de saludo. Perfecto, entonces ya vimos el efecto que tiene el cambiar el tiempo de saludo y el tiempo de muerte y el resultado que se va a obtener. Pero vamos a aumentar el valor máximo. Ahora, nos pide que desde la PC1 hagamos un trace route hasta el servidor, para que veamos qué es lo que está pasando, de qué ruta toma desde la PC1 hasta Internet. Si lo vemos sin conocer las velocidades, en teoría debería ir del router 1 al router 2 y de ahí a lo que hay entre Internet hasta el servidor. Veamos cuál es el resultado. Entonces, tracert 64, 100, 1, 2. Y veamos cuántos saltos toma. Y vamos a ver, sí, tenemos los mismos resultados que nuestro vecino, que nuestra instrucción, perdón. El primero ha sido router 1, después hay algún otro valor, 172.16.3.2, que es el router 2. Después nos respondió el 209.165.200.226, que ese es el router de internet, el del proveedor, y de ahí al servidor. O sea que sí, en efecto, para yo llegar hasta mi destino voy del router 1 al router 2 hasta el servidor de internet. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y configuro una velocidad diferente en el interfaz que va del router 1 al router 2? Entonces, vámonos acá, config-t, interface, y nosotros podemos de forma manual disminuir la velocidad. Tenemos 64 kilobits por segundo. Y volvemos a hacer la misma prueba. Trace route. Y ahora vemos que tenemos un salto adicional. ¿Por qué? Porque mi router se adaptó al darse cuenta que este camino, 64 kilobits por segundo, no es tan bueno ahora al ser de velocidad tan baja, opta por utilizar medios más rápidos. Y eso podemos verlo si vamos a la tabla de enrutamiento. Podemos ver cuál es el camino que elige para la ruta por defecto. O también yo puedo decir show IP o SPF y el interfaz sería el 000 y puedo ver que su costo, vamos a ver, aquí está, 1562, costo elevado. Si voy al otro interfaz, un costo de 64. Obviamente va a elegir el camino con la velocidad pues más alta. Ahora, digamos que yo quiero forzar a que se utilice esa interfaz serial. A pesar de que yo sé que esa interfaz es mucho más lento, yo puedo forzarlo. Pues si show, perdón, IP o SPF, cost. Puedo decirle, quiero que esta interfaz serial valga 1. Y vuelvo a probar mi trace route. Y, todavía no ha habido ninguna actualización. Es porque no ha habido cambio en la interfaz. A ver. Ahora sí. Tenemos que darle un segundito. Ahora sí vuelve a tomar al router 2 como el camino directo para llegar hasta internet. ¿Por qué? Porque a pesar de que la interfaz serial 000 tiene una velocidad mucho más baja, yo lo forcé a que lo tome como un costo de 1. Por lo tanto, según él, ahora es el mejor camino posible. De esta forma podemos manejar un control mayor sobre lo que está pasando en nuestra red de OSPF. Ahora, hay uno adicional que ya está realizado en el laboratorio, pero quisiera mostrarlo, que es el comando de la redistribución de ruta por defecto. Por ejemplo, aquí alguien ya configuró una ruta por defecto, como hemos aprendido en las anteriores clases, y ese alguien también lanzó este comando, default-information originate. Vamos a remover ese comando solo por si las dudas. No default information originate. Y volvamos al router 1. Antes en el router 1 habíamos hecho un show IP route y vimos que teníamos este valor.
de una ruta por defecto. Ahora ya no tengo ese valor. ¿Por qué? Porque a pesar de que el router de arriba, router 2, todavía sabe cómo llegar a su ruta por defecto, él ya no nos está compartiendo esa información. Entonces, queremos que la comparta, tenemos que a la fuerza lanzar el comando default-originate, default-information originate. Y podemos ver que la ruta reaparece en el router 2, en el router 1. ¿Qué significa esta información que está aquí? Bueno, cada vez que vean un asterisco significa ruta por defecto. Cada vez que vean O, significa que fue originada por OSPF. Pero tenemos un valor adicional, E2, que si leemos aquí arribita dice son rutas OSPF externas de tipo 2. Perfecto. Después que hablemos de los enrutamientos básicos, la próxima semana vamos a hablar de OSPF área múltiple y vamos a detallar mejor diferencia entre E1 y E2. Pero básicamente son rutas que yo aprendo gracias a otro sistema autónomo. O sea, gracias a otro protocolo de enrutamiento o otro mecanismo de enrutamiento. En este caso, ha sido gracias a un mecanismo de enrutamiento estático. Se considera otro sistema autónomo de la perspectiva de OSPF porque lo aprendió de forma externa. Entonces, ¿por qué lo aprendió de forma externa? Porque router 2 es un router local en OSPF. Pero el router 2 le avisa a todos los demás por si acaso esta ruta en particular la estoy redistribuyendo. Lo que significa que la aprendí de otra manera. No les digo de qué forma, no les digo si por RIP, si por EIGRP, BGP o por otra instancia de OSPF. Lo que les voy a decir es que es externa. Entonces, te asigno este valor para que sepas qué es lo que necesitas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches, adelante. Una duda, en el tiempo de saludo y el tiempo de muerte entre ambos routers no necesariamente tiene que coincidir, ¿cierto? Solo que hay que tener cuidado que no se crucen y lo dé por muerto o por caído. Sí o sí tiene O, que coincidir. Entre los dos o sí o routers sí que tiene tengo que conectados, coincidir. sí, tiene que haber Ujú. coincidencia sí o sí. Porque si, por ejemplo, según el router 2, el saludo es 15 y el muerte es 60. Entonces, si yo voy Sí. al router 1 y le digo interface serial, vamos a cambiarle. Por ejemplo, yo digo IPOSPF hello, lo cambio a 20 y el de muerte lo cambio a 80. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con mi vecino. Vamos a darle, bueno, te va a estar medio largo, vamos a Claro, darle 40 segundos. en algún momento van a cruzar, ¿no? Ya, lo que va a pasar ahora, en realidad lo que va a pasar ahora es que una vez que yo he cambiado los tiempos de salud y muerte, esos dos routers van a seguir mandándose saludos, mensajes de hola. Pero dentro de Ujú. ese mensaje de hola, en la cabecera, un segundito, en la cabecera viene incluido un campo que dice cuánto vale ese tiempo de saludos. Dame un segundito, aquí está. Entonces, en esta cabecera viene este campo de hello interval y este campo de dead interval. Cuando un router recibe estos valores, él compara estos dos valores con los que tiene configurado en su interfaz. Y si no son los mismos, lo descarta. O sea, no, si no son exactamente los mismos, no va ni siquiera a intentar crear una adyacencia. Oh, Entonces, ya. por eso sí o sí tiene que ser lo mismo. En el momento que veo una diferencia, aquí en general, si veo una diferencia en los saludos, en el intervalo de saludos, intervalo de muerte, en la máscara de subred y en la ID de área, en cuanto ve alguna diferencia entre alguno de estos, lo da por muerto automáticamente y lo descarta. Entonces, sí o sí Ok, necesitamos que el tiempo de muerte sea el mismo. Si no, ya pasa lo que pasó ahorita. Se cae la adyacencia. listo. Gracias, ingeniero. Gracias por la pregunta. Muy bien. Ok, pasemos a un temita, a otro temita, que es RIP. Protocolo de enrutamiento dinámico RIP. Este protocolo de enrutamiento ya no es tan utilizado, ya no es tan recomendable para redes de producción, pero aún se sigue utilizando en redes de tamaño pequeño, ya que sigue siendo un protocolo que no requiere muchos recursos. Comparado con OSPF,
el Routing Information Protocol. Es un protocolo que el consumo de CPU que realiza es muy bajo comparado. Sin embargo, es un protocolo bastante primitivo si lo comparamos con la competencia. Entonces, lo primero es que es un protocolo de tipo vector distancia. Es decir, que él calcula según una cantidad de saltos. Es lo que llamamos un protocolo de enrutamiento dinámico de clase. De clase porque utiliza las clases A, B y C de direcciones IP como referencia. Lo que quiere decir es que desde el punto de vista de RIP, no existen subredes, no existe el barra 25, el barra 26. Lo que existe son los barras 8, 16 y 24. Esto lo hace aún más liviano y más sencillo. Sus rutas tienen una métrica que es cuántos saltos, cuántos routers hay intermedio, y lo máximo que puede llegar a ser es 15. Si tenemos una métrica mayor a 15, automáticamente se asume que es una red a la que no podemos llegar. Y cada 30 segundos RIP manda actualizaciones. A diferencia de OSPF, OSPF cada 10 segundos por defecto manda saludos de hola, pero son saludos de hola. Nada más, son más livianos. RIP, en cambio, cada 30 segundos le avisa a todo el mundo sobre las redes que conoce. Y va a tener dos mensajes. Mensaje de solicitud y mensaje de respuesta. Mensaje de solicitud va a ser, esto también se puede hacer, aparte de los mensajes de actualización constante, se manda mensaje donde yo digo, oye, no quiero esperar 30 segundos a que me envíes la información, déjame que te mando una solicitud para que me avises de toda la información que conoces. Esto, por ejemplo, sería un router RIP nuevo. Y como respuesta recibimos toda la tabla de enrutamiento de mis vecinos. Como mencionaba antes, esto es un protocolo basado en clases, clase A, B y C. Por lo tanto, es un protocolo que no va a permitir que ustedes utilicen cualquier subred con cualquier máscara de subred diferente, cualquier prefijo diferente. Esa es la versión 1. Si manejamos la versión 2, esta opción la podemos habilitar y deshabilitar a voluntad. La versión 1 obviamente no se utiliza. La mayoría de los dispositivos, por no decir todos los dispositivos que entienden RIP, manejan la versión 2. Porque no hay ninguna ventaja en realidad hoy en día de utilizar la versión 1 netamente. Ahora, ya sea que ustedes manejen RIP versión 1 o versión 2, la distancia administrativa por defecto es de 120. Si la comparamos con la de OSPF de 110, nos da a entender de que por defecto RIP siempre va a perder contra OSPF. No es preferido como protocolo. Ahora, RIP, al igual que OSPF, utiliza el comando network. Y aquí tenemos ejemplos de configuración. Router RIP, y no necesitan poner nada más. No hace falta poner ningún número de proceso. Router RIP, seguido de la red. Y fíjense que no me pide máscara de subred. Solo me pide la dirección de red. ¿Por qué? Porque, como he mencionado antes, RIP no tiene clase. Maneja clases. Por lo tanto, si ustedes le ponen un 192.168, él automáticamente razona que esa es una dirección de clase C y sabe que tiene que darle una barra 24. Entonces, no hace falta que ustedes le pongan la máscara de subred. Hace la vida más fácil cuando estamos hablando de redes donde solo utilizamos barras 24, 16 y 8. De igual que OSPF, esto aplica para todos los protocolos de enrutamiento dinámico, vamos a contar con interfaces pasivas. Interfaces donde yo desactivo el reenvío de información del protocolo. La misma lógica que teníamos con OSPF. Vamos a trabajar en este tema. Ahora, yo mencionaba que ellos manejan la sumarización automática. ¿Y de qué forma puede caerme mal que haya sumarización automática? Por ejemplo, vamos a tener esta subred donde vamos a manejar múltiples y diferentes tipos de clases. Fíjense, el router 1 conoce la red 172.30.11/24. 172.30.20/24. Su vecino conoce la 3.0/24,
la 2.0/20, bueno, en realidad router 2 debería ser la 3.0/24, 2.0, está bien, /24, y la 192.168. Y el router 3 solo conoce 192.168. Ahora, hay un problema con las máscaras de subred si la vemos. Tenemos las 192.168, dos de ellas son /30. En la misma subred, pero la tenemos como /30. Eso no le gusta a RIP. Y RIP automáticamente va a distribuir esa red no como 192.168 4.8/30. No la va a distribuir la red así. La va a distribuir como 4.0/24. Automáticamente va a moverla a su clase original. Y bueno, en este aspecto no me afecta nada porque 5.0/24 y 4.0/24 no se solapan. Entonces, no va a haber problema en esa distribución. Pero ahora vámonos a los routers de la izquierda. El router 1 tiene dos redes 172.30 algo. 172 es clase B. Y las clases B sí o sí tienen /16. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El router 1, en lugar de propagandear 172.30 10/24 y 172.30 2.0/24, él va a tomar esas redes y van a ser automáticamente sumarizadas. Es decir, bueno, estas son clase B, por más que tenga /24, la vamos a subir a su máscara de subred original, a su prefijo original, /16. Y como las dos van a quedar dentro de ese /16, las dos quedan bien dentro del 172.30.0.0/16, entonces no hay problema, nos ahorramos la cantidad de rutas. O sea, esa es la idea de RIP. Ya no voy a tener que distribuir dos rutas por separado, ahora la distribuyo solo una ruta. Y le paso a router 2. Y con router 2 va a pasar algo similar. Router 2 va a conocer esta red 172.30.00/16 y va a notar que su propia subred también cae en ese rango. Entonces, va a decirle al router 3, oye, yo conozco la red 172.30.0.0/16. No le va a contar de las tres redes que conoce. ¿Por qué? Porque las tres se pueden sumarizar en una sola. Y le hace el favor al otro router de no tener que enviarle tanta información. Esto lo hace mucho más sencillo y se convierte en ese momento en lo que llamamos un router de borde de RIP. Un router que toma varias redes y las sumariza en una sola. Y esto funciona muy bien siempre y cuando no tengamos pues una red fuera de lugar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este router 3 aquí a la derecha ahora tuviera también una red 172? Digamos que él tuviera aquí 172.30.4.0/24. Lo que va a pasar ahora es que router 2 va a escuchar tanto de router 1 como de router 3 que ambos conocen cómo llegar a la 172.30.0.0/16. ¿Por qué? Porque RIP automáticamente va a sumarizar y va a manejar las direcciones por clase. Va a decir, esta es una clase B, es /16, por lo tanto, yo voy a propagandearlo como /16. Entonces, según el punto de vista de ambos dispositivos, de router 1 y router 3, ambos conocen la red 172.30.0.0/16 en su totalidad. A pesar de que cada uno solo conoce ciertas redes. Este conoce la 1. Este router 1 solo conoce la 10/24 y 20/24. Y el router 3 solo conoce la 40/24. Entonces van a estar mintiendo. Y lo que va a pasar es que el router 2 va a tener que decidir entre uno de los dos. Y va a decir, ok, te hago caso a vos, router 1. Vos sos el dueño de todo lo que es la red 172.30. Cualquier cosa. A vos te voy a pedir que me envíes información de todas esas redes. Y bueno, cada vez que sea la 2.0 o a la 1.0 va a estar bien. Pero cada vez que quiera llegar a la 4.0 va a hacerle caso al router 1 porque va a pensar que él conoce todo.
Esto hace que RIP en su forma básica pues no funcione correctamente, que tenga demasiados defectos. Ahora, RIP va a manejar dos reglas. La primera es que si yo recibo una actualización por parte de uno de mis vecinos, yo en ese momento a la actualización le aplico la máscara de subred de la interfaz por donde recibí la información. Y lo segundo, si yo recibo una actualización por parte de un vecino y esa es una actualización que incluye redes que no están sumarizadas, yo las voy a sumarizar. O sea, el router no reenvía una actualización por la interfaz donde recibió la actualización, pero también en cuanto recibe actualizaciones que no están sumarizadas, él automáticamente lo va a sumarizar. Y aquí podemos ver cómo RIP va a buscar sumarizar todo en un solo tipo de ruta. Lo bueno es que hay una forma de poder eliminar este tipo de comportamiento en RIP. Esto ya lo hemos hablado. Y es el manejar RIP versión 2. La versión 2 de RIP nos permite desactivar de forma manual. Permítanme un poquito para adelante. Me permiten desactivar de forma natural lo que es la autosumarización. Al yo usar el comando router-rip y poner versión 2, automáticamente habilita opciones un poco más avanzadas. Y una de ellas va a ser el comando no auto-summary. Al hacer esto, mi router va a dejar de comportarse de la forma de que trata de a la fuerza sumarizar todas las rutas que recibe. Y en cambio se va a comportar como un protocolo de enrutamiento dinámico normal. Ahora, ¿qué opciones yo tengo? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, el manejo de la ruta por defecto. ¿Qué pasa si yo quiero distribuir también una ruta por defecto en RIP, así como lo distribuía en OSPF? Vamos a tener exactamente el mismo comando. Default-information originate. Aplica igual para RIP. Exactamente lo mismo que hemos hablado para OSPF va a aplicar aquí. ¿Qué otros comandos tenemos que aprendernos? Es lo mismo. En lugar de router OSPF 10, vamos a tener router RIP. Vamos a tener los comandos network. Ahora, en la versión 2 no sumariza. Pero a pesar de que no sumariza en la versión 2, no me va a dejar poner la máscara de subred. No hay problema. Ustedes ponen la dirección de red y siempre y cuando ustedes hayan usado el comando no auto summary, su router automáticamente va a tomar la decisión de decir, si esta es la dirección de red que pusiste, voy a incluir todas las redes y subredes que estén dentro de este rango. Y voy a no sumarizarlas, voy a enviarlas por separado. O sea que si yo tengo la 192.168.10/30, al yo poner el comando así, sin necesidad de la máscara de subred, mi router va a saber a qué dirección me estoy refiriendo, por la dirección de red, y va a distribuir según la máscara de subred que yo haya configurado. Entonces me ahorro la wildcard, por ejemplo, que sería en OSPF, y me lo hace más sencillo. Entonces RIP es un protocolo más simple, es un protocolo con menos opciones, mucho más fácil de configurar, pero con la desventaja de que no es un protocolo tan inteligente, porque como hemos hablado, se mide por saltos. Entonces él no tiene en cuenta en ningún momento la capacidad de los enlaces de comunicación, ni nada de lo que está pasando entre mi dispositivo. Él simplemente le interesa lo que es, pues bueno, cuántos routers hay entre un extremo al otro. Entonces, un protocolo bien sencillo de entender, un protocolo que vamos a ver su configuración. Y ya en sí está siendo un poquito abandonado. Para los que estén interesados en manejar la currícula de CCNA, RIP ya no está incluido en la currícula de CCNA. Ya
se lo saca, pero aún así es recomendable mencionarlo para que podamos entender cómo funciona. Entonces, yo ahorita les acabo de pasar por el chat un archivito de Packet Tracer para que hagamos un laboratorio de RIP. Entonces se lo he pasado. Hoy día no voy a hacer que nadie defienda, como les he subido el video muy tarde. Yo sé que algunos lo pueden utilizar para repasar, entonces hoy día no voy a pedirles que nadie defienda. Y el lunes defienden otros dos compañeros. Pero por ahora les voy a dar 5 minutitos, bueno, 10 minutos vamos a tomar de descanso. Y de ahí vamos a hacer un laboratorio de RIP. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿qué temas para el lunes? Van a ser OSPF y RIP. Muy bien, entonces 10 minutitos y volvemos.